La División del Norte fue una de las fuerzas militares más famosas y poderosas durante la Revolución Mexicana, liderada por Pancho Villa, uno de los principales caudillos del conflicto. Aunque se conoce principalmente por sus victorias y su papel en la lucha contra el régimen de Porfirio Díaz, también existen aspectos menos conocidos o oscuros relacionados con la División del Norte. Como muchas fuerzas revolucionarias en México durante la Revolución, no estuvo exenta de cometer abusos y actos violentos. Aunque Villa fue considerado un héroe popular y un luchador por la justicia social, su ejército también tuvo una reputación por saquear pueblos, abusar tanto de mujeres como de hombres y cometer ejecuciones sumarias. Este comportamiento no era raro entre los ejércitos revolucionarios, que luchaban en condiciones extremas y a menudo actuaban bajo un fuerte espíritu de venganza contra las élites terratenientes o los opositores. Antes de empezar, no olvides suscribirte, comentar y darle like al video, si te gustó. La División del Norte fue un grupo de guerrilleros que surgió con el levantamiento armado que propició Francisco I. Madero, al proclamar el Plan de San Luis Potosí, en 1910. Se constituyó originalmente con gente proveniente de diversos estratos sociales, pero principalmente de vaqueros, rancheros y gente del campo. Sin embargo, con el tiempo se consolidó con militares experimentados que resentían la muerte de Francisco I. Madero. Sus novatos se convirtieron en feroces y mortíferos pistoleros. Al inicio, la División del Norte siguió las órdenes del general José González Salas, que tenía como objetivo luchar contra el gobierno de Porfirio Díaz. Tras derrocar a Díaz y con el comienzo de la rebelión a cargo de Pascual Orozco, el comando del conocido grupo armado queda en manos del general Victoriano Huerta. Sin embargo, Victoriano Huerta tenía entre sus planes convertirse en presidente, por eso, organizó un golpe de Estado en el que tomaría la vida de Madero. El 29 de septiembre de 1913, Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, se convierte en el general en jefe de la División del Norte. Su primera victoria fue tomar la ciudad de Torreón, en Coahuila. Y es con el liderazgo de Villa que empezaría su transformación a ejército bandido. Una de las tácticas más importantes empleadas por la División del Norte fue la guerra de guerrillas. Villa entendió las limitaciones de un ejército convencional al enfrentarse a un régimen tan poderoso como el de Porfirio Díaz y las fuerzas federales. Para contrarrestar estas limitaciones, la División del Norte se especializó en ataques rápidos, emboscadas y retiradas rápidas. Los guerrilleros de Villa se movían rápidamente por el campo, atacaban en puntos débiles y luego desaparecían antes de que el enemigo pudiera reagruparse. La caballería fue uno de los principales componentes de la División del Norte. Villa utilizó un ejército de caballos altamente entrenados y rápidos, lo que le permitió realizar ataques veloces y maniobras estratégicas que desbordaban a las fuerzas federales. La movilidad de la caballería fue crucial para llevar a cabo ataques sorpresivos y escapar rápidamente si la situación lo requería. La psicología de la guerra fue una táctica clave para Villa, quien se ganó la lealtad de sus tropas mediante promesas de justicia social y tierras. Este sentido de lucha por un ideal común fortaleció la moral de la División del Norte. Aunque ciertamente no era el ideal real de sus líderes. En varias ocasiones, las fuerzas de Villa tomaron ciudades y pueblos, saqueando propiedades de los ricos y realizando robos. Aunque justificaban esto como una forma de repartir la riqueza y castigar a los opresores, muchos civiles sufrieron grandes pérdidas materiales y psicológicas. Villa, como otros caudillos, a menudo ejecutaba a quienes consideraba traidores o enemigos. En algunas ocasiones, estas ejecuciones fueron públicas y brutales. Su sentido de justicia, que a menudo era dictado por la venganza personal, hacía que muchas veces las víctimas no tuvieran un juicio justo. La figura de Pancho Villa fue construida en torno a un fuerte culto a la personalidad. Villa se presentó como un líder heroico que luchaba por los ideales de la revolución, pero al mismo tiempo se rodeó de un grupo de seguidores leales y actuaba de manera autoritaria dentro de su ejército. Las decisiones eran tomadas de manera centralizada por él y sus órdenes eran indiscutibles. Este autoritarismo contrastaba con la imagen de líder del pueblo que proyectaba, ya que la estructura de su ejército era jerárquica y no democrática. A pesar de su poder militar y popularidad, la División del Norte comenzó a declinar hacia finales de la Revolución Mexicana.
Los recursos de Villa se agotaron y el apoyo de sus aliados comenzó a desmoronarse. La traición y la deserción dentro de su ejército fueron factores clave en su caída. Después de la derrota en la batalla de Celaya y las constantes persecuciones por parte del gobierno de Carranza, la División del Norte perdió gran parte de su poder. Villa, aunque aún influyente en ciertas regiones, nunca logró consolidarse como un líder político estable después de la revolución. Tras su retirada, Villa pasó sus últimos años en relativo aislamiento, siendo perseguido por las autoridades hasta su muerte en 1923. Sin embargo, el legado de la División del Norte como símbolo de la Revolución Mexicana sigue siendo objeto de debate, ya que su formación fue mitificada tanto por sus seguidores como por sus detractores. Yo me despido, no sin antes decir que sabemos y que creemos saber.